continuación, vamos a abrir la sesión de hoy con la plática del biólogo José Luis Ramos Valderas, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es técnico académico asociado C de tiempo completo, adscrito al Laboratorio de Inmunología Molecular y Celular en el Instituto de Fisiología Celular. Él tiene 8 publicaciones en revistas especializadas, 6 agradecimientos en artículos científicos y es miembro de la Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo y de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Nos va a presentar el día de hoy el trabajo que realiza en el laboratorio de la doctora Paula Licona Limón, que se titula Caracterización de la respuesta inmune murina contra cepas de Pseudomonas resistentes a cáncer. Gracias. Bueno, es un gusto para mí estar aquí en la Facultad de Ciencias presentándoles el trabajo que llevamos a cabo en el laboratorio de la doctora Paula Licona Limón del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Lo que les voy a hablar hoy es acerca de la caracterización de la respuesta inmune murina contra cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a galio. En febrero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de patógenos prioritarios para investigación y desarrollo que son resistentes a antibióticos. En esta lista hay un subgrupo de bacterias que son de investigación de preferencia en investigación porque son de prioridad crítica, en la que se encuentran Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteriaceae. Nosotros trabajamos con Pseudomonas aeruginosa en el laboratorio y se han hecho previsiones a largo plazo de este problema, donde se prevé que en el año 2050 va a haber más muertes por infecciones de bacterias resistentes a antimicrobianos, más que en cáncer, que es lo que pasa actualmente, ¿no? O que en enfermedades cardiovasculares en México o en diabetes. Entonces, este es un problema grave porque se prevé que una persona cada 3 segundos en 2050 va a morir por esta causa. Entonces, es importante, se requiere investigación para desarrollar nuevas estrategias para luchar contra las bacterias resistentes a antibióticos. Nosotros trabajamos, como les conté, en el laboratorio con la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa, aeróbica, que se encuentra en todos lados, por ejemplo, en el suelo, en agua, en plantas, etc. Es oportunista porque si una persona se encuentra inmunocomprometida, puede ser invadida por pseudomonas. Y es causa muy común de infecciones nosocomiales cuando uno va al hospital por una enfermedad X y va y se infecta con pseudomonas, ¿no? Y el problema es que son resistentes a antibióticos. En un estudio reciente en Estados Unidos, de 2015 a 2017, en pacientes de neumonía hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, se encontró que el 30% de estos pacientes estaban infectados por Staphylococcus aureus y el 20.7% estaban infectados por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Esta muestra es de más de 6,000 pacientes en Estados Unidos y Pseudomonas aeruginosa fue el segundo lugar en infectar en este ejemplo, ¿no? De ese 20.7%, 327 aislados eran multidrogoresistentes. En México, en este año fue publicado un estudio en un hospital del estado de Puebla, donde se encontró que 59 aislados de Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a antibióticos, ¿no? a varios antibióticos. Por lo que los antibióticos están perdiendo su poder y se requiere generar nuevas estrategias para combatirlos. Lo que pasa es que
Cuando se lanzan al mercado un antibiótico, por ejemplo la penicilina, pasaron muchos años para que se encontraran cepas resistentes, ¿no? Y un caso dramático es la levofloxacina, que se lanzó en 1996, y en ese mismo año se encontraron bacterias resistentes contra ese antibiótico. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, cada vez se lanza un nuevo antibiótico y se encuentran cepas resistentes a esos antibióticos. Y generar nuevos antibióticos es muy costoso y tarda mucho tiempo, ¿no? Por lo que nosotros, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos por los que la bacteria resiste a los antibióticos? Hay varios, solo les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la bacteria modifica sus porinas para que los antibióticos no puedan entrar, o hace que enzimas degraden a los antibióticos cuando ya están dentro, o hace que haya bombas de flujo que saquen a los antibióticos, ¿no? Y eso genera resistencias. También los plásmidos pueden intercambiarse entre bacterias y haber transferencia horizontal de islas de patogenicidad que se transfieren por plásmidos. Por lo que se requieren alternativas a la generación de nuevos antibióticos, ¿no? Una de esas alternativas que se proponen es la reutilización de fármacos. Un ejemplo de esto, y que nosotros, bueno, que nuestros colaboradores se proponen, es usar el galio, ¿no? Como una alternativa de reutilización de fármacos. El galio es un metal que se usaba como una estrategia para combatir al cáncer, y que ahora se propone que se use para atacar a las bacterias multidrogoresistentes. Se usa la estrategia del caballo de Troya porque el galio es muy semejante al fierro, ¿no? Pero no es funcional. El radio iónico es similar, las reacciones de oxidorreducción, que son dependientes del fierro para su actividad biológica, cuando son intercambiadas por el galio no se llevarán a cabo. Y el hierro es esencial para el crecimiento bacteriano y la formación de biopelículas, pero si no está el fierro y se intercambia por el galio, este crecimiento y formación de biopelículas no se llevan a cabo, ¿no? Y algo muy importante es que el galio está aprobado por la FDA y se usa en la clínica, uno puede ir y comprarlo en la farmacia. Lo que se ha hecho es que se ha medido a través en un cultivo bacteriano, se pone a crecer y se observan las unidades formadoras de colonia, y como pueden ustedes observar, cuando no se le pone galio a un cultivo de Pseudomonas aeruginosa, las bacterias crecen muy felices, pero en concentraciones crecientes de galio, desde 1 micromolar hasta 10 micromolar, estas van disminuyendo su crecimiento y ya casi no crecen con 10 micromolar de galio, ¿no? Y este efecto es independiente si son bacterias normales o son bacterias multidrogoresistentes. El galio es capaz de matar a ambas poblaciones y también es capaz de matar a biofilms. Los antibióticos es más difícil que ataquen a las biopelículas de Pseudomonas, pero el galio es capaz de matarlas. Aquí se tiñó a las Pseudomonas no están teñidas. Las Pseudomonas tienen GFP, están en alguna proteína de esta unidad GFP, y están en verde y se marcaron con una tinción para las células muertas, se ven en rojo, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, es capaz de matar biopelículas. En septiembre de este año, el 26 de septiembre, salió este paper donde dicen y prueban que el galio es capaz de tener un efecto terapéutico en ratones y humanos con infecciones en pulmón por Pseudomonas aeruginosa. Ellos lo probaron en humanos y tiene efectos, es capaz de combatir a las bacterias. Sin embargo, nosotros, bueno, nuestro colaborador en la Facultad de Medicina encontró por datos in vitro que hay cepas resistentes a galio. Y este es el artículo donde él muestra
que aquí está viendo las células en biofilm, con 10 y 25 micromolar de galio, la cepa wild type, como ustedes ven, es sensible y deja de crecer, mientras que dos aislados obtenidos in vitro, la TC5 y la E12, aún en 25 micromolar de galio son capaces de crecer y son resistentes a galio. Por lo que nosotros nos preguntamos si hay cepas resistentes a galios en pacientes hospitalizados. Eso les voy a responder un poco más adelante, pero nuestra propuesta es usar al sistema inmune. El sistema inmune funciona está en nuestro cuerpo y funciona para atacar a hongos, bacterias, parásitos, virus, etcétera, y es como un ejército que batalla contra las infecciones, está formado por diferentes tipos celulares y todos estos tipos celulares como los macrófagos o los neutrófilos o basófilos, etcétera, provienen de un mismo linaje celular y se encuentran en todo el organismo. Nosotros lo que queremos hacer es identificar y caracterizar los mecanismos moleculares y celulares de inducción de la respuesta inmune protectora, caracterizando qué poblaciones y qué moléculas efectoras están participando contra las infecciones por pseudomonas, para poder modular estas poblaciones o estas moléculas y poder que el paciente pueda recuperar su salud, ¿no?, cuando se combatan. Entonces, nuestra propuesta es usar inmunoterapias. Las preguntas a responder de este proyecto es cuáles son los mecanismos moleculares responsables de la resistencia a galio en Pseudomonas aeruginosa, cuáles son las poblaciones celulares y moléculas efectoras de la respuesta inmune involucradas en la protección contra infecciones por Pseudomonas aeruginosa resistentes a galio en un modelo murino. Nuestra estrategia experimental es que queremos caracterizar a las cepas. Lo vamos a hacer a través de medir el crecimiento, ver el perfil de resistencia a antibióticos, determinar el tiempo de duplicación. También queremos saber los mecanismos moleculares de resistencia y vamos a secuenciar a alguna de las cepas que sean resistentes a galio y vamos a caracterizar la respuesta inmune contra pseudomonas. Queremos saber qué poblaciones celulares están involucradas y lo vamos a ver, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda de Pseudomonas aeruginosa resistentes a galio en pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación. El doctor Franco Sendejas, que es nuestro colaborador, nos proveyó de aislados clínicos de pacientes de este hospital, y lo que nosotros hicimos fue, en colaboración con la doctora María del Rosario en la Facultad de Medicina, nos facilitó el uso de un robot duplicador para hacer una búsqueda masiva, ¿no? Entonces buscamos cepas resistentes a galio provenientes de pacientes en este robotcito, y lo primero que les muestro es una caja Petri, donde se ve cada uno de estas colonias. Son aislados clínicos que no tienen galio, ¿no? Como pueden ver ustedes, crecen muy felices, pero cuando les presento la mayor concentración de galio que probamos, que fue 200 micromolar, como ustedes pueden ver, ya no crecen la mayoría de esos aislados, excepto algunos, ¿no?, que estos. Entonces nosotros encontramos que 25 de 100 cepas probadas de Pseudomonas aeruginosas provenientes de muestras clínicas son resistentes a 200 micromolar de nitrato de galio en medio mínimo succinato, ¿no? O sea, ya hay en pacientes clínicos resistencia al galio. Solo comprobamos en cultivos líquidos que y elegimos para trabajar a esta cepa, a la 193. Solo para comprobar esto, los pusimos a crecer en cultivos líquidos
con 0, 50 y 100 micromolar de nitrato de galio. Como pueden ver, la cepa control es sensible a nitrato de galio, pero la cepa E12, que fue obtenida in vitro, es resistente, y nuestro aislado clínico también es resistente a 100 micromolar de nitrato de galio. Queríamos caracterizar a las cepas, entonces vimos su perfil de resistencia a antibióticos, el crecimiento, y determinamos el tiempo de duplicación. Y para ver la sensibilidad a antibióticos, se probó en varios antibióticos a la cepa P193. El color rojo indica que son resistentes, el amarillo es que son intermedios y los verdes son sensibles, ¿no? Como pueden ustedes observar, esta cepa es resistente a la mayoría de los anticuerpos probados, pero es sensible a dos, ¿no? Pusimos a crecer a la bacteria y checamos su crecimiento por densidad óptica a 600 nanómetros, y lo que ustedes pueden observar en azul está la cepa control, la PA14 y la E12, y nuestro aislado clínico está en rojo, y como pueden ustedes observar hay diferencias en el crecimiento, es diferente en cómo crece. También checamos el tiempo de duplicación de cada una de estas bacterias. La cepa PA14 tarda 45.8 minutos en duplicarse, la E12 49.2 y la P193 tarda menos, tiene un tiempo de duplicación menor de 40.3 minutos. También medimos a una densidad óptica de 1 a 600 nanómetros cuántas bacterias había ahí, y la cepa PA14 y la E12 son muy similares, tienen 3.14 por 10 a la 9 o 3.5 por 10 a la 9 la E12, mientras que nuestro aislado clínico, la cepa P193, tiene menos bacterias, tiene 1.33 por 10 a la 9 bacterias, ¿no? También queríamos saber cuáles son los mecanismos moleculares de resistencia o virulencia que se encuentran en esta cepa, y para eso secuenciamos a la bacteria en la unidad de secuenciación masiva del Instituto de Biotecnología, allá en Cuernavaca, y lo hicieron por el método Illumina, y nos dieron los resultados, ¿no? Este es solo un alineamiento. Esta es la cepa, es todo el genoma de la cepa de referencia PAO1, y esta es el genoma de nuestro aislado clínico del PA193. Y lo primero que salta a la vista y que encontramos es que hay una región, esta región, en el aislado clínico, que no se encuentra en la cepa control, en la cepa PAO1. Entonces, probablemente sea una isla de patogenicidad, y nosotros estamos haciendo el análisis de esta región. Como ustedes saben, las bacterias patógenas en general adquieren resistencia por islas o por transferencia horizontal de genes. Esta es una región interesante que estamos analizando. También estamos viendo cómo es la interacción con el hospedero, y para eso establecimos un modelo de infección de Pseudomonas en ratón, y checamos la curva de sobrevida infectando con estas cepas, ¿no? Para eso usamos ratones hembras B6 de 8 semanas, y las infectamos con la cepa PA14 o la P193 en concentraciones crecientes de la bacteria, por ejemplo con 2 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 6, a la 7 y a la 8, y nuestro control sin bacteria. Lo que encontramos para ver la concentración letal es que cuando infectamos, como ustedes pueden ver, cuando se infecta solo con el buffer con PBS, el ratón no se enferma y está feliz, pero cuando lo infectamos con 2 por 10 a la 5 o 2 por 10 a la 6, el ratón es capaz de luchar contra la infección y sobrevive, pero con 2 por 10 a la 7, infectado con la cepa PA14, el 100% de los ratones se murieron, y con 2 por 10 a la 8 también. ¿Y qué pasa con nuestro aislado clínico, el P193? Con 2 por 10 a la 5 y 2 por 10 a la 6 es capaz de
de luchar contra la infección y los ratones sobreviven, se enferman pero sobreviven. Y con 2 por 10 a la 7, el 60% de los ratones se murió y el 40% sobrevivió. Y con 2 por 10 a la 8 es la concentración letal. Lo que nos dice ese experimento es que se requieren más bacterias más bacterias de la cepa P193 para matar a un ratón que la cepa PA14, que requiere menos, 2 por 10 a la 7. También estamos interesados en caracterizar la respuesta inmune, entonces queremos saber qué poblaciones están siendo afectadas, como por ejemplo macrófagos o células T o neutrófilos. Entonces, todos estos experimentos que siguen son experimentos preliminares que se necesitan corroborar. Entonces, infectamos a los ratones con 2 por 10 a la 7 de Pseudomonas aeruginosa, la PA14 o con nuestro aislado clínico, y lo que medimos fue como las unidades formadoras de colonias en diferentes órganos, por ejemplo en pulmón o en vaso del ratón, y queríamos saber cuántas bacterias había ahí. Entonces, después de 10 horas post-infección en pulmón, pueden ustedes observar que son las mismas cantidades en la PA14 que en la 12, pero en el aislado clínico hay menos bacterias, ¿no? Y eso pasa igual en el pulmón que en el vaso. También medimos el vaso y la cepa P193 produjo esplenomegalia, que es un vaso más grande y que pesa, aquí lo medimos por gramos, y como ustedes pueden ver, cuando se infectó a los ratones con la cepa PA14 y la 12, el tamaño del vaso no varió, pero sí varió cuando se infectó con la cepa P193. Y en cambio otros órganos, como por ejemplo el riñón, no sufrieron ningún cambio. Medimos también, caracterizamos las poblaciones inmunes en el modelo de infección sistémica con distintas cepas de Pseudomonas, la PA14 y la 193, y checamos en vaso y en ganglios mesentéricos cómo estaban las poblaciones de células T, de neutrófilos y de macrófagos. Lo que encontramos es que las células T no varían cuando son infectadas con estas dos diferentes células, pero sí los neutrófilos, como pueden ustedes ver acá, cuando se infectan con la cepa P193, disminuye la cantidad de neutrófilos comparado a los ratones que no fueron infectados, ¿no? Y no hubo cambio en la frecuencia de los macrófagos tampoco. En las células T, lo que encontramos en ganglios mesentéricos es que hay un cambio cuando se infecta con la cepa P193 comparado a los ratones que no fueron infectados. Y no cambian ni los neutrófilos ni los macrófagos en esto. Tenemos que repetir estos experimentos para ver para comprobar esos resultados preliminares, ¿no? Las conclusiones de este trabajo es que se encontraron cepas resistentes a galio provenientes de muestras clínicas. Se encontró una región en el genoma de la cepa de Pseudomonas aeruginosa P193 que no se encuentra en la cepa de referencia PAO1. La cepa de Pseudomonas aeruginosa P193 es diferente a la cepa control en crecimiento, tiempo de duplicación y número de unidades formadoras de colonia a una densidad óptica de 1, y que se requieren más bacterias de la cepa de Pseudomonas aeruginosa P193 que el control para obtener una dosis letal. Se observó una tendencia de disminución de los neutrófilos después de una infección por la cepa P193, el aislado clínico. Nuestras perspectivas es que tenemos que seguir analizando el genoma de este aislado clínico y queremos caracterizar la respuesta inmune involucrada en la infección, ¿no? Como ustedes pudieron observar, y todo esto para diseñar inmunoterapias, seleccionando una población celular o molecular para combatir la infección causada por esta cepa resistente a galio. Bueno, no me queda más que agradecerle al laboratorio de la doctora, que dirige la doctora Paula Licona Limón en el Instituto de Fisiología Celular,
Y a cada uno de mis compañeros, a los estudiantes de doctorado Guadalupe, Enrique y Eugenio, a los de maestría que son Fernanda, y a los biomédicos que es Diego y Emanuel que están con nosotros, y a nuestra laboratorista Rosa María Bolaños, que sin ellos no se podría haber hecho este trabajo, ¿no? Y también quiero agradecer a nuestros colaboradores, al doctor Rodolfo García Contreras y a Berenice Pérez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, que nos ayudan en la parte de microbiología, a la doctora María del Rosario Morales y al biólogo José Luis Méndez, que nos ayudaron con el screening, y al doctor Rafael Franco Sendejas, que nos ayudó dándonos las cepas de pacientes clínicos, ¿no? Y al Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, a la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del IBT y a la Unidad Universitaria del Bioterio del Instituto de Fisiología Celular. Y el financiamiento que fue dado por CONACYT, a PAPID y la Fundación Miguel Alemán. Si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre la caracterización de la resistencia del galio. No sé si ya hayan hecho algo respecto a eso y si eso podría afectar como las características que tiene la cepa P693, o sea, de que a pesar de que tiene resistencia al galio, parece que se necesita una mayor dosis para matar a los ratones. Sí. Entonces, parecería que hay una relación entre la resistencia del galio y qué tan patógenos son. Entonces, no sé si han hecho ya algo sobre eso. No, todavía no estamos trabajando eso, pero se sabe que en general las cepas que son patógenas y que son resistentes a antibióticos, en general tienen algunas características, por ejemplo, tardan un poco más en crecer, son más lentas, como lo vimos, pero son más eficientes, ¿no?, en sobrevivir. Tampoco las hemos puesto al galio en la infección y ver cómo es su efecto. No, Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es algo parecida a una es, precisamente, tiene algo que ver que la cepa que aislaron del hospital, cuando la trataron con galio, ya estaba tratada. Entonces cuando empezaron a hacer como que nuevamente las pruebas con galio, pues esta cepa tardaba menos en crecer, pero a lo que entendí generaba menos bacterias, entonces es como algo contradictorio. Bueno, no logro entenderlo. Entonces tendría que ver algo de que si estas cepas ya habían sido tratadas con galio o no en el tiempo de... En la clínica no. Bueno, son obtenidas de pacientes, específicamente la 193 fue del hospital, fue una... No había, o sea, no se les había dado galio a los pacientes. La otra pregunta es, esta o otras investigaciones podrían dirigir a identificar la región faltante de la situación del genoma para que posteriormente ahí con técnicas de edición genética se pudiera como corregir esa parte de la secuencia que está generando la patogenicidad y la resistencia al galio. Sí, se puede probar en bacterias, es común. Entonces, si nosotros identificamos qué genes están en esa probable isla de patogenicidad, se pueden hacer deleciones y probar su efecto infectando ratones, ¿no?
es relativamente fácil. ¿Más preguntas, chicos? Yo sí tengo una. Muchas gracias por muy buena charla. Un poco retomando lo que decía este chico, ustedes utilizaron morfología microscópica de esta cepa que aparentemente tiene menor número de bacterias por una misma OD, las son más largas, más anchas, porque finalmente tuvo una OD solo dispersando la luz de la misma forma. Sí, no hemos hecho espectrometría y pueden ser por varias causas. Uno, como dices, es el tamaño, pueden ser de diferente tamaño o pueden estar secretando al medio algunas cosas, ¿no? Que alteran la visibilidad que pueden alterar la OD. Entonces no sabemos qué están secretando al medio. Puede ser esa alguna del... Ajá. Que además tienen un tipo de duplicación, menor que otras sí. sí. Contradictorio Otra cosa, tú mencionaste en la parte de los antecedentes de que ya habían revisado, habían encontrado cepas resistentes en galio hechas in vitro, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los mecanismos o cuáles son las mutaciones que tienen esas cepas resistentes a galio? Esta cepa... estas son resistentes a galio y la TC5 está mutada en un transportador de fierro. Solo tiene una mutación puntual en un transportador de fierro y la E12 tiene más de 64 mutaciones puntuales en diferentes genes. Como la entrada del galio. Ajá, exacto. Okay. Pues agradecemos al biólogo José Luis por su plática. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento, le agradecemos mucho muchas por su ponencia. Gracias. ¿Qué quitamos esto?